Continuamos esta noche en Escritorio Local, os lo decía hace un ratito, en este paseo que estamos haciendo por la provincia tras las elecciones del día 24. Nos detenemos esta noche en el Valle de Valdevezana con su alcalde, con Florentino Ruiz. Muy buenas noches, Florentino. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo en Canal 54 y enhorabuena por esa mayoría absoluta obtenida en los pasados comicios. Bueno, gracias por invitarme nuevamente y gracias por la enhorabuena. Es un mérito que se debe a los vecinos más que a mí. Un mérito que se debe a los vecinos, Florentino, pero que es inusual dentro de este mapa que han dejado las elecciones municipales de 2015. Estamos analizando esta semana y en los días posteriores a las elecciones con algunos alcaldes que ya vais a poder formar gobierno tras estos comicios, pero lo cierto es que son casos atípicos, o se cuentan con los dedos de una mano prácticamente, porque pese al número de habitantes que tiene cada uno de los municipios o de las poblaciones, no es tan habitual como en otras ocasiones encontrarse mayorías absolutas, y en el caso de Valle de Valdevezana no solo se han mejorado esos resultados, sino que se obtiene la mayoría, ¿no? Así es, en la corporación anterior había 3 grupos, ninguno teníamos mayoría absoluta, aunque mi candidatura era la más votada, y en este caso, hombre, la conclusión que yo obtengo es que los vecinos de manera mayoritaria han valorado positivamente la gestión que se ha hecho durante estos 4 años, una gestión basada en el mantenimiento de los servicios, en la mejora de los servicios que había y en la implantación de otros nuevos, también en realizar una gestión económica eficiente y sobre todo en trabajar por las personas, en trabajar por el interés general. Esa es una primera conclusión. Otra conclusión es que yo creo que esto es bastante más general, pero desde luego a nivel de Valdevezana los vecinos de manera muy mayoritaria lo que han dicho claramente es que no quieren caciques, no quieren tampoco que ningún partido, pero en este caso un determinado partido, les imponga candidatos que no tienen más remedio que elegir y aceptar, e incluso puestos ahí por personas que han manejado una determinada candidatura desde fuera y han montado esa candidatura para luego manejar el gobierno del ayuntamiento. Que también la gente pide un cambio de personas, de actitudes y de planteamientos a nivel general, y desde luego en el Valle de Valdevezana ese cambio de personas, ese cambio de actitudes y ese cambio de planteamientos ya se viene realizando desde el año 2011 y eso es aceptado, ¿no? Y que también pues la gente no acepta que se utilicen las instituciones públicas para la defensa de intereses particulares, que estaba muy claro, al menos desde mi punto de vista, en la candidatura perdedora. Florentino, el hecho de obtener unos resultados como este en unas elecciones con unas características muy diferentes a las que se vivieron en el año 2011, otorga una satisfacción personal. Es quizás más gratificante el haber obtenido estos resultados en ese escenario del que estamos hablando. Hombre, siempre es una satisfacción en unas elecciones, ¿no? En este caso, bueno, pues si cabe lo es más, primero porque es una mayoría absoluta, también porque lo es después de 4 años muy difíciles. España ha vivido una situación económica muy difícil, aún vive una situación económica muy difícil, pero una situación en la que hemos tenido que trabajar, bueno, pues al principio prácticamente sin dinero, después con lo que hemos ido ahorrando nosotros mismos con nuestra gestión, en la que las instituciones públicas que deben colaborar con los municipios y con los ayuntamientos, como son en nuestro caso la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León fundamentalmente, pues no lo han hecho, probablemente porque no tenían con qué, y probablemente también porque la gestión anterior que habían hecho de sus propios recursos no era la más adecuada. Bueno, pues con esas dificultades que los vecinos de manera mayoritaria respalden esa gestión y la candidatura que lo representa, pues desde luego es una satisfacción de tintes muy considerables. ¿Cómo ha vivido el ahora alcalde, el candidato durante estas últimas semanas, esta campaña electoral en la que el escenario era ese, pero en la que me imagino que en el caso de la candidatura que encabezabas, Florentino, uno ya iba con ese trabajo ya realizado, uno no partía de cero, sino que había podido coger impulso en los años anteriores? Bueno, ese trabajo realizado es el que nos avalaba, desde luego. En todo caso, una campaña electoral siempre da trabajo, siempre es dura, y cuando hay movimientos soterrados en contra de uno, pues es mucho más dura, ¿no? Cuando además formamos parte de partidos pequeños, pues aún es más difícil.
Bueno, pues con mucho trabajo, pero también con mucha satisfacción, porque nosotros hablamos con la gente, prácticamente con todos los vecinos durante la campaña electoral, y lo que los vecinos transmitían era esa satisfacción, ¿no?, que luego se vio refrendada en las urnas. Esa es una alegría inicial, ¿no? ¿Cómo se vive la jornada electoral? Es una pregunta que estoy trasladando a todos los alcaldes que habéis salido ya bueno, pues de esas elecciones y que no tienen que enfrentarse a pactos, a coaliciones o alianzas durante estos días. ¿Y qué es lo que transmiten los vecinos, Florentino, durante estos primeros días, estas primeras semanas? Porque me imagino que, aunque uno haya sido votado mayoritariamente en las urnas, al final siempre hay pues, iniciativas, ruegos, solicitudes de cara a la próxima legislatura que ya está encima. Bueno, después de la jornada electoral, después de conocido el resultado, yo he recibido muchas felicitaciones, un gran número de felicitaciones de muchos vecinos, de otras personas que, bueno, pues no son de allí, no son vecinos, pero que me conocen, compañeros de la universidad, sobre todo mis alumnos y mis antiguos alumnos. Peticiones siempre hay en municipios pequeños, además, como es el nuestro. La relación del ayuntamiento y del alcalde con los vecinos es mucho más próxima, con lo cual esas peticiones, esas cuestiones que te transmiten son permanentes. Antes de las elecciones y después de las elecciones, y no voy a decir durante la jornada electoral, porque ese día a lo mejor ni los electores ni los candidatos estamos para eso, ¿no? Y en la jornada electoral, ¿cómo se vive? En la propia jornada electoral eso depende del carácter de cada uno. Hay gente que somos más nerviosos, como pueda ser yo, y hay gente que es mucho más fría, la vive con mucha más serenidad, como era, por ejemplo, quien era el número 2 de mi candidatura. Pero eso ya va con el carácter de cada cual, no va con otra cosa. Florentino, hacemos una pequeña pausa. A la vuelta hablamos de cómo comienza esta nueva legislatura en el caso de Valle de Valdevezana. Hablamos de esos proyectos e iniciativas que no se pueden quedar sobre la mesa, que gustaría poder afrontar durante estos próximos 4 años y, en definitiva, cómo es el proceso que comienza oficialmente a partir de la investidura el día 13, pero también desde este mismo momento en localidades en las que esa mayoría absoluta se ha conseguido en las urnas. Todo en unos minutos. Continuamos en Escritorio Local hablando con Florentino Ruiz, alcalde de Valle de Valdevezana, alcalde todavía en funciones porque hay que llegar a esa investidura el día 13, pero cuando uno obtiene esa mayoría absoluta, con la tranquilidad que le da pues estas semanas, ¿no?, que distan desde la jornada electoral hasta ese día 13 en este caso. Florentino, cuando uno comienza una nueva legislatura lo hace con muchos proyectos sobre la mesa, muchas propuestas, luego vamos a hablar de algunas de ellas, pero me imagino que también con ideas claras, por ejemplo, sobre lo que tiene que ser el papel de la Diputación en unas circunstancias como estas. Antes hablábamos de que quizás las limitaciones económicas u otras circunstancias habían limitado mucho esas aportaciones de la Diputación en los últimos años. En esta legislatura que comienza, ¿cuál crees que debe ser el papel de la institución provincial, teniendo en cuenta la coyuntura de la que partimos y las necesidades que tiene el medio rural de la provincia? Bueno, yo aquí no cambio de posición respecto de la que ya he manifestado en otras ocasiones, y creo recordar que al menos en parte la última vez que estuve aquí. A ver, las diputaciones provinciales, me parece a mí que para justificar su propia existencia lo que deben hacer es ayudar a los municipios pequeños, la ley dice municipios de menos de 20.000 habitantes, colaborar con ellos y fomentar sus proyectos, y que además deben hacerlo desde una perspectiva de objetividad, más que perspectiva, exigencias de objetividad e imparcialidad y servicio al bien común. Eso implica que hay que dejar al margen completamente las motivaciones políticas y los colores políticos en la relación entre ayuntamientos y diputaciones. La relación entre ayuntamientos y diputaciones es institucional, y cuando una institución pública, en este caso una diputación provincial o algún diputado provincial, pone por delante el color político respecto de los intereses generales, no está perjudicando a otro partido político o a un ayuntamiento cuyo color político no es el suyo, o a un alcalde cuyo color político no es el suyo, está perjudicando a los vecinos. Eso no puede seguir así. A partir de ahí, o con esas ideas de base, también lo que deben hacer es, me parece a mí, procurar prestar servicios comunes en las mejores condiciones para los vecinos, y además hacer esto garantizando la autonomía y la propia existencia de los ayuntamientos y también de las entidades locales menores. Cosa que habrá que ver
si el actual gobierno de la nación y el gobierno de la comunidad autónoma son capaces de hacer a partir de ahora que ya han pasado las elecciones locales. Florentino, la coyuntura económica ha marcado, sin lugar a dudas, la legislatura que termina. En el caso de Valle de Valdevezana, lo comentábamos también antes de las elecciones, de una situación de partida en la que se ha logrado al final ahorrar dinero para poder seguir impulsando, manteniendo el municipio, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Desde el ayuntamiento, no solo impulsar nuevos proyectos, sino también en mantenerlos. Pero ahora, en un momento como el actual, en el que se dice que la legislatura, por lo menos que comienza, va a distar de la anterior en cuanto al crecimiento económico, que puede ser mayor y no va a ser tanto de transición estos 4 años, ¿esto va a favorecer, por ejemplo, el desarrollo de proyectos, de iniciativas o de nuevos planteamientos en el Valle? Hombre, así sea, pero cuando digo así sea, es que no hay que empezar la casa por el tejado, hay que comprobar que efectivamente esa situación de crecimiento económico se produce y además de que esa situación de crecimiento económico se produce, que eso tiene repercusiones en varios ámbitos, desde luego en el bolsillo de la gente y en el día a día de la gente, ¿no? De los vecinos y de los ciudadanos en general, y también en la disposición de fondos por parte, en este caso, de los ayuntamientos y en nuestro caso también de las entidades locales menores, que tenemos 19, y de su distribución por parte de otras entidades que deben distribuir esos fondos a ayuntamientos y entidades locales menores. Es necesario lo primero, que haya crecimiento económico, pero también es necesario que haya dinero y que se administre como es debido, se administre de manera eficiente y de manera objetiva, imparcial y pensando en el bien común. Si se dan esas tres circunstancias, desde luego ha de repercutir en el Valle de Valdevezana, y si no se dan, pues los 4 años anteriores han demostrado que somos capaces de hacer las cosas incluso aunque no se den esas circunstancias. ¿Cuáles son aquellos proyectos o iniciativas a los que el ayuntamiento debería o le gustaría al alcalde que se pudiera hacer frente durante los próximos años y que crees, Florentino, que serían fundamentales bien para el desarrollo de la zona, bien para la generación de empleo, bien para el mantenimiento, para el impulso de los servicios? ¿Cuáles son aquellos proyectos que no deberían dejarse de hacer durante los próximos años? Hombre, de manera inmediata, lo que pretendemos hacer es crear un plan de empleo propio del ayuntamiento que proporcione algunos puestos de trabajo en el ayuntamiento y que además sirva para realizar obras o pequeñas obras o mantener servicios o adecuar esos servicios. Además de eso, también continuaremos con actividades ya iniciadas, pero que es necesario continuar y terminar en su momento. De hecho, de manera inmediata ejecutaremos un proyecto de pavimentación que pasa de los 73.000 euros, el arreglo de una carretera municipal que pasa de 56.000 euros. También procuraremos, está en nuestros planes, mejorar las captaciones de agua y saneamientos de los pueblos y desde luego mejorar la calidad de vida de las personas y de habitabilidad del municipio. Se pueden tener grandes proyectos, se puede hablar de crear polígonos industriales, se puede hablar de traer empresas, se puede hablar de atraer turismo, pero eso se puede conseguir si existen las infraestructuras precisas para que se instalen empresas. Eso implica comunicaciones, implica agua, para que exista turismo, eso implica servicios adecuados y también implica habitabilidad del municipio, y desde luego hay una cuestión que arrastramos desde hace tiempo y que pretendemos resolver de manera inmediata o lo más inmediata que se pueda, que es la retirada de los vertidos en la cantera y en la antigua cantera y en los caminos, en las torres de abajo, porque eso perjudica al medio ambiente, puede perjudicar la salud de las personas y hace que el municipio no sea habitable, o sea menos habitable, ¿no? Menos deseable. Bueno, esto es una de las grandes luchas de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, Florentino, porque la retirada de esos residuos al final es fundamental, ¿no?, para el devenir de los acontecimientos y el desarrollo habitual de cualquier municipio una vez que se cumplan pues esas medidas, esos dictámenes que puedan surgir en torno
a esos residuos. ¿Hay confianza en que pueda ser la legislatura o el año que comienza a partir de ahora el decisivo para que se pueda cumplir esa retirada? ¿O al final, como estamos viendo y como estamos analizando los últimos meses, es un proceso lento sobre el que habrá que esperar a ver cómo se suceden los acontecimientos? Es un proceso no solo lento, es un proceso penoso. Y utilizo la expresión penoso en muchos sentidos que, bueno, entre otras cosas por razones de tiempo, pero no voy a detallar, ¿no? Yo sí tengo la esperanza de que se retiren y desde luego, hombre, la convocatoria de las elecciones y la celebración de las elecciones pues también marcan las actuaciones desarrolladas durante ese tiempo. Por ejemplo, actuaciones que hubiera podido realizarse en estos tiempos pudieron haberse calificado de electoralistas, por un lado. Por otro, pues alguien en la situación en la que yo estoy ahora, quien es alcalde, pues también prefiere estar respaldado por los vecinos. En este momento, pues hombre, yo me considero legitimado por los vecinos para emprender cuantas acciones sean precisas y contra quien sean precisas para que esos vertidos se retiren y desde luego estoy dispuesto a hacerlo. Vamos a estar muy pendientes del futuro de Valle de Valdevezana, Florentino, de esos residuos y de los pasos que se den en torno a su retirada. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y enhorabuena por esa mayoría absoluta obtenida en las elecciones del pasado día 24. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos en el escritorio local.